Como siempre, una alegría saludarse, pero te agradeceré que si podéis ir tomando asiento. Bájame un poquito, porfa. Y nada, espero que hayas tenido muy buena semana y siempre empezamos diciendo, o por lo menos siempre me gusta empezar diciendo lo mismo, pues bienvenido tal como eres, ¿no? Lo expresamos más de una ocasión. Si es la primera vez que estás aquí, pues estamos súper contentos de que estés y nos gustaría que te sintieras como en casa, como en familia, tanto si crees como si no crees, como yo qué sé, la relación que tú tengas con Dios, pero nos encantaría que te sintieras a gusto, que te sintieras bien. Y bueno, hoy terminamos, o de alguna manera concluimos todo lo que hemos estado haciendo durante estas semanas del Viviendo Juntos, el discipulado que hemos hecho en los ADNs o algunas personas a nivel personal, otras aquí por la mañana e incluso algunas online. Y no sé cómo os ha ido, no sé cómo lo habéis vivido, ¿no? Pero yo creo que la verdad que el tema de las relaciones para mí es algo muy importante. Las relaciones normalmente condicionan también nuestro estado de ánimo, nuestra alegría, también la confianza de a quién acudir, de no sentirnos solos. Y antes de empezar, también me gustaría decir algo que para mí también es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de ser familia, de estar juntos y tal, no solo es venir el domingo aquí y tal, sino el hecho de vivir juntos también trata de preocuparse de los demás, ¿no? Y cuando hablamos de preocuparse de los demás, ¿no? Pues sabéis que estuvimos anunciando durante bastantes semanas de que, bueno, Juanjo se ponía a disposición de que aquellos que estabais o queríais tramitar los papeles, pues os pudiera ayudar y tal. Y bueno, y yo sé que algunos estáis ahí en el proceso, sé que otros ya pues los tenéis y tal, y la verdad que, pues la verdad que me parece siempre algo genial, el hecho de cuando alguien quiere entregar parte de sus dones, de su tiempo, de eso, para que otros salgan beneficiados. Así que un aplauso para Juanjo, por favor. Y hoy había pensado en un título que, no sé, es el siguiente, ¿no? La victoria es rendirse. Y claro, cuando uno piensa la victoria es rendirse, pues parece un título extraño, ¿no? Porque normalmente cuando pensamos en la victoria es ganar, no rendirse, ¿no? Cualquiera que esté en lo que sea, en un deporte, en una faena, en, yo qué sé, en cualquier cosa que digas quiero ganar, el rendirse normalmente no va acompañado en la frase ahí, ¿no? Bueno, me gustaría empezar con una pequeña historieta. A mí me gustan muchísimo los cuentos, no sé si a ti te gustan los cuentos, o si te gustan, yo qué sé, las series de, yo qué sé, de cualquiera, las películas. Muchas veces cuando vemos alguna historia de alguien, a veces nos hace pensar también desde la lejanía, porque no habla de nosotros, desde la lejanía nos hace pensar en cosas que otros viven, ¿no? Dice la historia lo siguiente, dicen que hace muchos años un rey, ¿vale?, viajaba por sus dominios buscando a la persona más sabia de su reino. El tío tenía la preocupación de encontrar a la persona que le pudiera dar los mejores consejos. Visitó filósofos, generales, comerciantes, consejeros, escuchó todo tipo de discursos y también de teorías complejas. Pero el hombre sentía que aún estaba buscando aquello que no había encontrado. Había algo que el tío decía, esto no me acaba de satisfacer. Dice que un día necesitó cruzar de un lado a otro de un río. Y allí había un anciano, un barquero, ¿vale?, que se dedicaba a transportar viajeros de una orilla a otra. Total, que el rey subió y mientras navegaban de un lado a otro, le preguntó al barquero, dime, anciano, ¿cuál es el secreto para tener una vida exitosa? ¿Cuál es el secreto para tener éxito en la vida? Seguramente cada uno pensaríamos algo distinto, pero el anciano siguió remando y al cabo de unos segundos le dijo, aprender cuándo remar y cuándo soltar el remo. Curiosa frase, ¿verdad? Curiosa frase que el rey pensó, pues, no entiendo bien lo que me estás diciendo. El barquero seguramente entendía muy bien de qué iba eso de remar y soltar el remo, pero al rey le parecía extraño, ¿no? El anciano sonrió y le dijo, la mayoría de personas en la vida, y probablemente no sé a ti, pero a mí también, pasan la vida remando con más fuerza cuando el problema no es la falta de esfuerzo.
remas ahí con desesperación, pero dice, el problema no es la falta de esfuerzo, sino que avanzan en la dirección equivocada. Creen que ganar siempre significa insistir, luchar más y controlar más. Pero algunas de las mayores victorias llegan cuando uno tiene la humildad de escuchar, el valor de cambiar de rumbo y la sabiduría de rendirse a tiempo. Dice que el rey guardó silencio, se quedó reflexionando porque entendió que toda su vida él había aprendido a conquistar ciudades, pero nunca había aprendido a conquistar su propio orgullo. ¿Y por qué esta historia? Porque, no sé tú, pero muchas veces el orgullo ocupa una posición importante en nuestras vidas. Y hoy me gustaría llevarte a una historia que encontramos en la Biblia, una historia que quizá muchos conocen, no sé si el detalle o no o tal, una historia que a lo mejor puedes haber oído, y vamos a ver unos momentos, solo unos detalles, de la vida de un hombre que lo tenía todo. Yo no sé si tú hoy estás aquí y crees que en la vida lo tienes todo, y no necesitas nada más, y dices, ¡guau! Estoy bien cubierto de todo, la verdad que me siento ahí pleno, ya no pido nada más, porque estoy ahí feliz. Este hombre se llamaba Naamán, y es la historia de un hombre que ganó cuando aprendió a rendirse. Es una historia curiosa, ¿por qué? Porque un hombre como él, o sea, Naamán era un tipo, o sea, que, por decirlo así, tenía una posición muy elevada en su país. Era comandante del ejército de Aram, del ejército sirio. Era un tipo respetado, un tío que tenía éxito, un tío que cuando salía, yo qué sé, pues para enfrentarse con Israel o otros pueblos, era un tío que la gente, pues ostras, pues le tenía ahí pues un respeto, una admiración. ¿Por qué? Porque casi siempre pues conseguía los triunfos. Era un líder militar victorioso. Sus soldados le seguían allí pues para darlo todo. Y además era un tipo influyente y poderoso. Probablemente sería o el segundo o el tercero en importancia en su nación. Pero tenía un problema. Le surgió un algo. Y a veces en la vida, no sé a ti, pero en la vida a veces nos surge un pero. Un pero, sale bien y sale un pero de algo que nos interfiere. El pero de este hombre era un pero tremendamente importante. ¿Por qué? Tenía lepra. Una enfermedad, pues que, en fin, enseguida era visible, la gente podía reconocer lo que le pasaba, el tipo exitoso, el tipo que era fuerte, el tipo que, arrasaba con todo el mundo, había encontrado una debilidad que además pues, le cambiaba absolutamente la vida. Y lo que el poder no podía resolver, requería de algo diferente. A veces, cuando uno no ve la solución, o cuando uno, no sé, estás ahí luchando por encontrar la solución a aquello que te pasa, y llega un momento que no consigues encontrar la solución, a veces puede ser que haya algo alternativo que sea la solución. Y lo que le pasó a este hombre fue algo curioso. Esta historia me parece súper curiosa. ¿Por qué? Porque una voz inesperada cambió su destino. ¿Quién era esa voz inesperada? Decía que era un comandante sirio, él pues hacía incursiones en otros pueblos, y en una de esas incursiones había cogido de esclava a una joven israelita. Y esta joven, esta esclava de él, le dijo, si Naamán fuera el profeta de Israel, sería sanado. Quizá una frase sencilla, ¿verdad? Si Naamán fuera el profeta de Israel, sería sanado. Pero ir al profeta de Israel requería bastantes cosas. En primer lugar, lo que requeriría es escuchar a esta esclava. ¿Por qué hacerle caso a esta esclava? Pensaba que, mientras veía esta historia, que muchas personas, a veces, perdemos oportunidades porque juzgamos al mensajero. No sé tú, pero antes de escuchar a veces el mensaje, incluso pensamos en quién es la persona que nos lo está transmitiendo. No sé qué valor nosotros le daríamos a si en mitad del problema más grande de nuestra vida, la persona más inesperada nos dijera, wow, igual aquí está la solución.
No sé si la escucharíamos, igual en la desesperación sí, porque la desesperación hace mucho, pero muchas veces obviamos, depende de qué, en función de quién lo dice. Si para nosotros la persona no es demasiado importante, pues a veces decimos, oye, mira, sigo lo mío. Y es verdad, Naamán tenía varias opciones. Podía ignorar el consejo de la joven esclava. Podía decir, paso, esto no me interesa. Podía quedarse igual. Estaba allí, él seguía teniendo una posición importante, es verdad que tenía la enfermedad, y también podía seguir confiando en sus propios recursos. Quizás ir a algunos médicos, quizá ver si la enfermedad no avanzaba demasiado rápido, si la gente podía tardar más tiempo en verla. Pero normalmente, cuando te pasa algo que todos los demás ven, igual a veces te pasa algo, no sé si a ti alguna vez te ha pasado algo que los demás no ven. A mí un montón de veces. Pasa algo y los demás no tienen ni idea. Si pones buena cara, piensan, a este le va bien. Si pones mala cara, piensan, este algo tiene. Pero a veces no hace falta, si yo qué sé, si te haces daño, pues no hace falta que pongas ni buena cara ni mala cara, porque enseguida que alguien te ve, reconoce lo que te está pasando. Y a este hombre, de alguna manera, le pasaba eso. Y él eligió moverse. Eligió que quería dar un paso. La situación que estaba viviendo, de alguna manera, le estaba superando. Esa enfermedad, de alguna manera, estaba acabando con esa vida en la que él consideraba que lo tenía todo. Fue a contarle a su rey lo que le pasaba, y el rey le dijo, no te preocupes, me parece genial si tu idea es ir a ver al profeta de Israel, pues yo te voy a dar unas cartas para que vayas a ver al rey de Israel y así te atienda. Y el hombre, cuenta la historia, la Biblia cuenta que dice que fue con 30.000 monedas de plata. No sé lo que pesaba eso, pero pesaría un poco. 6.000 de oro y 10 vestidos. A la hora de salir, este hombre no sale con las manos vacías. No sale, voy a ver al profeta de Israel y tal. Este hombre hace una provisión antes para decir, si me van a ayudar, seguramente me van a pedir algo a cambio. Voy a ir y a llevar algo que pueda pagar lo que van a hacer por mí. Y cuando llegó a ver al rey de Israel, él le llevó la carta y de alguna manera lo que le estaba diciendo es, cúrame la lepra. El rey de Israel, no sé si tú y yo fuéramos el rey de Israel, has tenido ahí unas batallas con los sirios, te viene allí el comandante del ejército con la carta del otro. No sé cómo tú lo pensarías, pero el rey de Israel pensó que era como una trampa para pelear contra él. ¿Por qué? Viene el general del ejército enemigo a verme para que le cure de la lepra, y si no le curamos de la lepra, ¿qué pasa? ¿Cómo iba él, el rey de Israel, a curar a Naamán de su lepra? Dice que se rasgó los vestidos, el hombre se cayó ahí en el suelo, la situación también, pues Naamán estaba mal, pero ahora el rey también. ¿Por qué? Porque pensaba, todo esto me va a costar un precio alto, como este tío vuelva a ver a su rey, vuelva a Siria y vuelva igual. Esto no sé cómo va a acabar. A todo esto nos cuenta esta historia que Eliseo, el profeta, oyó esto y le dijo al rey, mándamelo y verá que hay profeta de Dios en Israel. Y hasta aquí la historia. De alguna manera vemos a un señor que tiene un problema importante, ha pasado de su comodidad a una incomodidad permanente, toda la gente que lo rodea es consciente de lo que vive, y ha tomado una decisión de ir a buscar la solución al territorio enemigo. Cuando Naamán llega delante del profeta Eliseo, ¿vale? Él esperaba algo, o sea, Naamán no era un cualquiera que se presenta ahí y dice, hey amigos, ¿qué tal? He venido a ver si me podéis ayudar. No, él tenía una posición importante. Él, cada vez que alguien lo veía, le reconocía como una persona tremendamente importante. Y cuando llega, seguramente le esperaba, me va a recibir Eliseo, el profeta, y igual hará una ceremonia o sacará algo allí importante, algo guay para recibirme, por la posición que yo tengo. Quizá me dará un trato especial, no sé cuál será, pero bueno, me tratará conforme al rango que yo tengo. Hará y pasará con todo esto algo extraordinario
en el momento en que salga y me cure. Y no sabemos hasta dónde alcanza la idea de que se hacía Naamán, de cómo iba a ser esa recuperación suya. Seguro que el tío estaba confiado, seguro que el tío pensaba, esta es mi oportunidad. Pero mira, lo que pasó en esta historia es que, pero salió Eliseo y le mandó un mensajero, o sea, no fue ni a verle Eliseo, le mandó un mensajero con una instrucción sencilla: lávate 7 veces en el Jordán y te sanarás. Una instrucción quizá para Naamán demasiado sencilla. Quizá Naamán esperaba, no sé, que se abriera ahí el cielo, pasara algo extraordinario, tal cual, él fuera limpio, pudiera volver a su tierra y decir, si te cuento lo que me pasó allí en Israel cuando me curaron. Y Naamán lo que hizo, está buscando la solución al problema más grave de su vida. No le gusta que Eliseo no salga a recibirle, que le mande un mensajero y que encima la solución para lo que él está viviendo es, pues lávate 7 veces en el Jordán. Y nos cuenta esta historia que Naamán se enfadó. No sé hasta qué punto sería ese enfado, no sé hasta qué punto sería visible ese enfado, pero lo que es cierto es que las personas, el séquito que estaba con Naamán, enseguida se dieron cuenta. Se dieron cuenta, ¿por qué? Porque vieron que Naamán quería una solución espectacular. Naamán quería que pasara algo tremendo, algo brutal. ¿Por qué? Porque él era un tío importante, y para un tío importante, ¿qué es lo que tenía que pasar? Pues algo a razón de cómo era. Pero Dios le dio, ¿qué? Una solución sencilla. Si ahora el peor problema que tú tengas en tu vida, lo peor de lo peor que te esté pasando, si la solución fuera irnos a bañar 7 veces al río, ¿qué hacíamos? 7 y 14, las que hagan falta. ¿Por qué? Porque estás en el peor momento de tu vida. Y a veces nos pasa que a veces las respuestas de Dios muchas veces son quizá demasiado simples. Quizás a veces esperaríamos que cuando pedimos algo se abra el cielo y yo qué sé, y baje la comida y un maletín de dinero, allí con un séquito, porque hemos pedido a Dios por esto. Pero a veces la respuesta de Dios en cada caso no parece que estén a la altura de vamos a montar el show más grande que esperaba Naamán. A veces la respuesta de Dios es, ¿y qué tal si pedimos perdón? Y aunque parece algo sencillo, suele ser bastante complicado. A veces escuchar un consejo, pero muchas veces tampoco estamos tan dispuestos, no sé tú, pero yo a veces, yo ya sé lo que tengo que hacer. Ahora va a venir aquí. ¿Quién va a venir a darme consejo? ¿El listo de turno? ¿La lista de turno? A veces corregir un error. Bueno, todos tenemos errores. Los tuyos seguramente son peores que los míos. A cada cosa casi siempre le buscamos un algo. Pero la propuesta de Dios muchas veces es sencilla. Cambiar un hábito, dar un paso de fe. Porque casi siempre en la Biblia, cuando vemos que pasa algo, no es alguien sentado en el sofá esperando y Señor, tráeme y trae. Casi siempre es alguien que hace lo que hizo Naamán. Eligió moverse. Y ante cualquier situación que vivimos, casi siempre hace falta un primer paso, que es elegir moverse. Luego probablemente entra la expectativa de lo que nos sucede y cuál es la respuesta. Y a veces la respuesta que nosotros esperamos es, ¡wow! Algo sencillo. No, algo súper guay. Algo que Dios haga en mi vida, que todo el mundo lo vea, que todo el mundo lo sepa, que todo el mundo... Quizá muchas veces lo difícil no es entender las soluciones que Dios nos propone. Quizá muchas veces, no sé tú, pero yo
Ya voy con mi otra idea. La solución de Dios está bien, pero la mía, ¿por qué? Porque lo difícil es aceptarlas. Lo difícil es aceptarlas. Porque si las aceptaran, cambiarían tantas cosas en nuestra vida. Decía que cuando Naamán se enfadó, porque la respuesta que esperaba de Eliseo no era esa. Él esperaba algo mucho más grande, no que mandara ahí un mensajero. Un mensajero, tío, tú sabes quién soy yo. Que yo he venido a atacar esta tierra y me he llevado gente prisionera. Que yo soy un comandante súper importante y me mandas allí a un pelacañas a darme un mensaje, y el mensaje es: báñate 7 veces. Pero los siervos, aquella gente que estaba con él, los que le acompañaban, los que le conocían, los que habían estado con él en batallas, le dieron el mejor consejo de su vida cuando Naamán estaba por irse. Para Naamán lo que había pasado no estaba a la altura de las circunstancias. Pero los siervos le dijeron: fíjate, qué curioso es esto. Si te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? Si Dios te pidiera que para tu salvación tendrías que conseguir, no sé cuántos puntos y poner no sé cuánto dinero y no sé cuánto, probablemente la gente diría: guau, yo me esfuerzo, yo lo logro. Pero la propuesta de Dios es diferente y es sencilla, ¿verdad? No hace falta que hagas nada. Ya lo he hecho yo por ti. No hace falta que pongas nada. Ya he dado mi vida por ti. Y mi propuesta es: sígame. Mi propuesta es simple. Pero a veces lo simple... Y estamos en esa situación. Está Naamán allí. Los siervos le están diciendo: oye, mira, no es tanto lo que te ha pedido. Tu vida se está yendo al garete. ¿Y qué pasaría si lo hicieras? Y los siervos seguramente entendieron algo súper importante. Que el orgullo, su orgullo, mi orgullo, y quizás a veces el tuyo, está a punto de robarnos el milagro. Está a punto de robarnos el milagro de lo que Dios va a hacer en tu vida, en mi vida. ¿Por qué? Porque a veces despreciamos la solución de Dios para volver a nuestra propia solución. Y Naamán tomó una decisión, probablemente la mejor decisión de su vida. Naamán descendió al Jordán y se sumergió 1 vez, 2 veces y hasta 7 veces. Y no sé cómo lo mediría a nivel emocional, pero de alguna manera lo que estaba transmitiendo con cada inmersión era que había decidido obedecer la propuesta de Dios. Había decidido que aunque la propuesta era sencilla, simple, básica, no era lo que él esperaba, había decidido que iba a obedecerlo. Y entonces, estando ahí, después de lavarse 7 veces, ocurrió el milagro. Ocurrió el cambio brutal en su vida. Un cambio en el cual es verdad que su piel fue restaurada. Todo el mundo a partir de ahí le podría ver y decir: este tío se sanó, este tío se curó, este tío volvió a su estatus de lo tengo todo y me he quitado el pero más importante que tenía encima. Pero lo primero que pasó es que su corazón fue transformado. Y cuando nosotros nos acercamos a Dios, quizás la propuesta a veces es sencilla, quizás a veces la propuesta es simple, quizás a veces mi solución ya está bien, voy a seguir navegando en ella, en las relaciones, en lo que hago, en lo que muevo, en mis prioridades, en aquello que quiero hacer, porque yo ya he hecho mis planes y luego ya miraré cómo Dios se ajusta a esos planes. Y su propuesta es quizás demasiado sencilla, ya lo he hecho todo por ti, pero te voy a proponer algunas cosas que no solo van a cambiar tu vida, sino que van a cambiar la vida de tu entorno. Y quizá hoy podríamos preguntarnos:
¿Qué necesitas hoy en tu vida? ¿Qué necesito hoy en mi vida? ¿Hay algún pero ahí? ¿Hay algún algo que está dañando? Viviendo juntos se trataba de eso. Viviendo juntos es no camino solo. La iglesia no es un lugar en el que venimos el domingo por la mañana, hacemos una celebración y nos marchamos. La iglesia es una familia de gente que se quiere o que debería quererse, de gente que se ama o que debería amarse, de gente que se respeta o debería respetarse, de gente que no tiene por qué caminar sola. Y quizás siempre podemos escuchar alguna voz que hemos ignorado, porque a lo mejor nos parecía que no es suficiente, también le pasan cosas. Y quizás es alguien que tienes cerca y que se preocupa con cariño por lo que vives. Quizás a veces tenemos decisiones pendientes que tomar, decisiones sobre todo de qué ocupa el lugar primero en nuestra vida, qué ocupa el lugar primero en tu vida, en qué posición está Dios ahí. Porque muchas veces decimos, Dios está en el primer lugar de mi vida. Y yo te diría, Dios está en el primer lugar de mi vida. Pero en el día a día, muchas veces le voy relegando para el segundo, para el tercero, para el cuarto, para el quinto, para el sexto. Porque en ese momento yo ya controlo lo que tiene que venir, lo que tiene que pasar. Y quizá hay decisiones que nos iría bien tomar para volver a darle el lugar que Él merece. No solo de decirlo, porque a veces podemos decir muchas cosas, pero la realidad es lo que se plasma, es lo que vives. Yo siempre digo eso, quien más lo ve es las personas con las que convives. Y sobre todo, y quizá no para ti, pero para mí sí, rendir un orgullo que nos está frenando. Porque el orgullo al final es que yo soy, yo sé, yo puedo. Pero la propuesta de Dios es totalmente distinta. ¿Y por qué no caminas conmigo de la mano? ¿Por qué no vamos juntos? ¿Por qué no dejas que te acompañe? ¿Y por qué no decides en mi propuesta? Porque en mi propuesta las cosas suelen venir bastante bien, mucho mejor. Porque algunas victorias no llegan cuando más luchamos, no llegan cuando más nos esforzamos, no llegan, las soluciones no llegan porque lo di todo ahí, ¿sabes? Ahí, ¡buah! Lo di todo por mi familia, por tal, por cual, por no sé qué. A veces las victorias llegan cuando aprendemos a escuchar la voz de Dios, a decidir y rendirnos en el momento correcto, porque su solución es mucho mejor que la nuestra, porque su propuesta es mucho mejor que la nuestra, porque el momento correcto siempre es el momento de Dios. Y quizás no sé tú, pero yo creo que muchas veces vivimos en unos altibajos de emociones, de situaciones, de cosas que nos remueven la vida. A veces nos sentimos en la parte alta, contentos, eufóricos, ahí embalados. Y quizá nos podemos sentir hasta como Naamán. Soy un máquina, tío. Y los demás, pobrecitos míos. Ya iremos ayudando a algunos porque, en fin, falta les hará. Y a veces podemos estar justo en la contra. Parece que no se puede ir más abajo. La vida parece que te golpea por todos los lados. Y quizá lo último que esperas es encontrar a alguien que, yo estoy bien, y mira lo mal que estás tú. Porque las propuestas de Dios nunca van por ahí. Las propuestas de Dios siempre son distintas. Las propuestas de Dios es rendirnos siempre a una propuesta de amor, a una propuesta de aceptación, a una propuesta de caminar, a una propuesta de vivir, a una propuesta que no es individual, viviendo juntos como iglesia, va a seguir siendo una propuesta del cómo nos tratamos, nos amamos y nos cuidamos entre todos. Y cuanto más lo hagamos, más cerca estaremos de rendir nuestro corazón a Dios. Y cuanto menos lo hagamos, más cerca estaremos de nuestra propia victoria, que al final no beneficia a nadie. Yo creo que al final Dios siempre está buscando una oportunidad en cada uno de nosotros. Da igual lo que vives en este momento, da igual lo que tienes, da igual lo que haces. Cada vez que tú te rindes a Dios, tu vida y la de tu entorno cambia.
Y yo creo que Él sabe perfectamente lo que te pasa. Camina contigo al detalle. Y aquello que es el pero más grande de tu vida, Él ya tiene preparado un Jordán para que bajes las veces que haga falta. Y cuando vayas a bajar a ese Jordán, acuérdate, quizás siempre haya una esclava, quizás siempre haya unos siervos, quizás siempre haya un profeta que manda un mensajero, pero por simple que parezca la cosa, lo que Dios va a hacer es transformar ese pero en una victoria para ti.